luego de la extinción de los dinosaurios mamíferos. Justo es que apuntaba yo a que casi todos los animales que conocemos hoy día, salvo las grandes ballenas y qué sé yo, son de muchísimo menor tamaño en general que los dinosaurios grandes, digamos. Entonces, por eso te preguntaba el sentido que hubiera tenido que ellos que lograran este gigantismo en ese minuto. ¿Era útil en algún sentido de sobrevivencia, de perpetuar la especie, de evolución que fueran tan grandes? Más que útil, yo creo que es una consecuencia misma del desarrollo de estos animales. Difícil darle alguna... Uno podría buscarle una explicación funcionalista, digamos. Claro, preguntar tenemos que pensar que animales de cuello largo, como los saurópodos, que son estos dinosaurios gigantescos, que alcanzaron dimensiones de más de 40 metros de longitud, es complejo para ellos haber habitado un ambiente porque de partida lo más probable es que hayan tenido un metabolismo quizás no muy bajo como el de un cocodrilo y tendrían que alimentarse de grandes cantidades de alimentos, de hojas, digamos, y ese es un problema, porque si no tienen alimento, entonces... Eso es interesante, ¿eh? ¿Qué planeta vivieron los dinosaurios, Rodrigo? Porque yo decía que nunca convivieron con el ser humano, cuyas primeras chazas están en decenas de miles de años para atrás, y ya estamos hablando de millones de años para atrás en el caso de los dinosaurios. ¿Cómo era el planeta Tierra en que habitaron los dinosaurios de 230 o 240 millones de años a 65 millones de años que más o menos se extinguen, que es la convención? Mira, por poner un ejemplo práctico, nuestro planeta en el gran terremoto de Valdivia en el año 60 nos cambió la geografía localmente. Si eso lo extrapolamos a millones de años, la cantidad de cambios que hay en el lapso que viven los dinosaurios es brutal. Tenemos lugares que pasaron de ser cuencas marinas a cordilleras. Por lo tanto, la pregunta, en este caso, es difícil acotarla con una respuesta concreta porque estamos abarcando un lapso muy grande en un planeta completo, dinámico, lleno de cambios. No tenemos cómo saberlo finalmente. Sí tenemos, pero quizás es muy ambiciosa la pregunta, lo podemos quizás acotar a qué pasaba en Chile. Y ahí sí tenemos buenas ideas. Espérate una cosa, los dinosaurios habitaban todo lo que era en ese entonces la tierra y el mar también. ¿O no? No, ahí haría la salvedad. En el mar teníamos otro grupo de reptiles que eran los reptiles marinos. Dinosaurios marinos, entre comillas, venimos a tener en el Cenozoico, quizás con los pingüinos, no sé. Pero en el fondo son dos linajes completamente separados. Lo que hay en el mar durante la época de los dinosaurios no contiene hasta el día de hoy a ningún dinosaurio conocido que haya habitado en el mar. Oye, quedémonos con Chile. Es de largo hablar de Chile porque estamos en un momento, me decía David hace un rato, bastante expectante en materia de lo que está pasando con la paleontología en Chile, con los descubrimientos de fósiles de dinosaurios acá bien notables en los últimos 20 años, diría yo, David, ¿no? Claro, sí, pensando el siglo XXI. Quedémonos con el Chile del Jurásico, me imagino, ¿no? ¿Cómo era ese Chile? Bueno, si uno separaba, digamos, lo que era la porción terrestre que estaba más geográficamente más posicionado en lo que sería Argentina y viera hacia el océano, vería arcos volcánicos que emergen, digamos, que formaron, delimitaron cuencas marinas que a su vez después históricamente se desplazaron y, digamos, están ocupando ahora la posición que tenemos en la cordillera de los Andes. En ese momento el planeta en el Jurásico era muy distinto, tal como lo comentaste recién, estaba la Tierra, todos los continentes estaban unidos en la Pangea, un solo gran continente. Durante el Triásico y Jurásico, los dos primeros periodos de la era mesozoica, los dinosaurios tendían a ser más o menos homogéneos en todo el mundo, en todo el planeta, porque no habían, grandes barreras geográficas que le impidieran el desplazamiento a los dinosaurios. Tienes que en el Cretácico comienza, hacia fines del Jurásico, comienza del Cretácico, la fragmentación de la Pangea, se divide Gondwana y la Eurasia por el sur y norte respectivamente, después se siguen fragmentando y ahí tienes que aumentar la diversidad de géneros conocidos de dinosaurios. Y tienes ya hacia la última parte del periodo Cretácico una diversidad Unos son de un lado y otros son de otro. Claro, exacto. La separación, digamos, favorece la diversidad en forma. Y ponte tú, el Atacama Titán, que lo vamos a conversar, que es un fósil que se encuentra en el año 2000, si no me equivoco, por ahí, acá en el norte chileno. ¿Ese norte chileno cómo era? ¿No era el norte árido que conocemos hoy día, ¿no, verdad? No. Perdón, el Atacama Titán es de 100 millones de años. 100 millones del Cretácico. Es parte, 100 millones, claro. Bueno, es lo que empieza a ocurrir después del retroceso de una cuenca. Tenemos una cuenca marina desarrollada a la altura de la localidad donde está el hallazgo del Atacama Titán durante el Jurásico. Es decir, tenemos un tremendo mar ingresando hacia lo que es hoy día el este de Chile
No tenemos esta geografía con una alta cordillera, sino que es una situación más baja, donde las elevaciones, como decía David, están en un arco volcánico que está hacia el oeste. Y detrás de eso tenemos una gran cuenca que empieza a retroceder hacia fines del Jurásico, y durante el Cretácico se establece un sistema continental en donde empiezan a ocurrir estos grandes dinosaurios como el Atacama Titán. Ok, y ese norte chileno, o esa parte norte donde encuentran el Atacama Titán, era, a ver, vegetación. Buena pregunta, porque entiendo que porque yo me imagino que registros de troncos por el momento. En el caso particular de donde se encontró el Atacama Titán no hay evidencia del tipo de flora que había, pero sí vemos otro yacimiento que es similar en edad, que es Pichasca, que está ubicado en la región de Coquimbo. Hay evidencia a partir de troncos fósiles, de que habían grandes bosques de árboles que eran muy similares a las araucarias actuales. Entonces estamos hablando de ambiente bastante más boscoso. Oye, yo decía que nunca convivieron hombres y dinosaurios por razones de años, ¿no? Pero si uno imagina lo que hubiera sido la convivencia de humanos con los dinosaurios, pese a que no todos eran carnívoros, entiendo los dinosaurios, pero hubiéramos sido parte de la dieta, ¿o no, Alexander? Bueno, yo haría una pequeña precisión. Convivimos actualmente con un grupo de dinosaurios. Hablemos de eso, porque a mí me impresiona lo que me contaron antes de iniciar el programa. Ustedes saben que las palomas, que conocemos normalmente, las que vuelan en la plaza, qué sé yo, son dinosaurios. Exacto. Tal cual, convivimos con ellos hasta ahora. Exacto, pero el punto que tú hacías... Los grandes dinosaurios. Exacto, los viejos dinosaurios. Los el tiranosaurio, el gallo de diente grande. Los dinosaurios no avianos, dicen los paleontólogos, para referirse a los antiguos dinosaurios versus los modernos. Pero la pregunta que tú haces efectivamente es un tema de reflexión en evolución, en el sentido que dicen, bueno, si no hubiese existido la extinción de los dinosaurios... No hubiera existido el género. Claro, probablemente no habría diversificado los mamíferos, no tendríamos jirafas, ballenas, elefantes y ser humano entre toda la diversidad de mamíferos. Hay un concepto como de espacio ocupado, por decirlo así, o de intensa competencia que solo con un accidente de... Espérate, si no hubiera habido extinción entonces de dinosaurios, probablemente esta conversa no se da desde el punto de vista de que no existimos. Claro, exactamente. Porque no hubiera habido espacio para mamíferos y su evolución posterior. Esa es la lógica. El concepto que el paleontólogo Stephen Jay Gould llama la contingencia, y que la historia no tiene un desenlace inevitable, sino que dependiendo de distintos accidentes. Y este discurso sobre todo, esto sobre todo en los años 80, cuando se trascendió que había golpeado un asteroide del planeta en el momento en que se extinguen los dinosaurios. Les voy a preguntar por eso después. Que no tiene nada que ver de quién es el mejor ni nada, no te das cuenta, es un accidente nomás, digamos, los dinosaurios. Y efectivamente ahí lo que decía David al comienzo, esta noción de progreso en la historia que quería refutar Owen, efectivamente es una noción probablemente errada. Con poco dato. Exacto. O sea, en realidad los desenlaces de la historia podrían haber sido otros, digamos, dependiendo de los accidentes particulares de la historia del planeta.